¿Cómo están mis amigos estudiantes? Hoy vamos a continuar con el tema de funciones exponenciales, resolviendo este ejercicio que me pide graficar. Si te has perdido los demás videos de todo el curso de funciones exponenciales que lo hemos desarrollado de manera completa, por favor te invito a que puedas buscarlo en la Academia Preparatoria Ciencias. Ahí vas a ubicar todos los videos del curso completo de funciones exponenciales. Sin más, iniciemos. A ver, aquí nos están pidiendo que grafiquemos una función exponencial donde hay presencia de valor absoluto. Bueno, no tengas miedo, esto es bastante fácil, pero hay que tener presente los conceptos teóricos previos. Por ejemplo, vamos a iniciar con esta primera parte de la gráfica. Solo 3 elevado a 1 menos valor absoluto de x. Y no solo ello, voy a ignorar el valor absoluto y voy a tratarlo como si fuera x. Y nosotros ya hemos resuelto un problema de ese tipo. Sin embargo, vamos a hacer hincapié aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo esta gráfica o me piden graficar esta parte? Bueno, la variable no puede ser negativa, entonces hay que factorizar el signo negativo. Bueno, lo factorizamos y no hay problema, ¿verdad? Tendríamos de esa manera. Ahora, cuando yo factorizo, el negativo a la base lo invierte, ¿verdad? Muy bien. La finalidad de ello es saber qué base es el que me están definiendo. Perfecto. Entonces yo veo que es una base menor, que está entre 0 y 1, menor que 1, y entonces sería una gráfica de este tipo, ¿verdad? Decreciente. Ahora, es importante verificar dónde corta al eje Y. Sabemos que toda función exponencial va a cortar al eje Y en el punto 1, pero como la variable está afectada por una constante, entonces simplemente a la variable, es decir, al exponente, lo vamos a igualar a 0 para saber dónde se trasladó ese punto 1. Es por ello que aquí vamos a trasladar o vamos a graficar, pero para ello hay que saber dónde está ese vértice. Entonces igualo a 0. Cuando yo iguale a 0, encontraré ese corte que supuestamente era en 1, ¿hacia dónde se trasladó? Se trasladó cuando x vale 1. Por otro lado, también tengo que saber la gráfica en qué punto esta parte de aquí lo corta el eje Y. Para ello hago que x valga 0. Si x vale 0, podré saber la nueva gráfica en qué punto del eje Y lo va a cortar. Claro, si x vale 0, tendríamos 1 menos 0 sería 1, 3 a la 1 sería 3. Entonces, mi función, cuyo valor en Y va a ser en el punto 3. Bien, entonces ya estamos listos para poder graficar. Ya sabemos que la tendencia es decreciente. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿no? Decreciente. Sabíamos que la función exponencial lo iba a cortar en 1, pero fue trasladado una unidad hacia la derecha porque encontramos que x vale 1. Y la gráfica va a cortar al eje Y en el punto 3. ¿Eso cuándo sucede? Cuando x es 0. ¿Ya? Es por eso que era necesario igualar a 0. Bien, hasta ahí hemos graficado. Sin embargo, a mí no me dieron de esta manera. La variable estaba afectada por el valor absoluto. ¿Qué sucede cuando se afecta por el valor absoluto? Muy bien, justamente esa es la segunda parte que vamos a definir ahora nosotros. Vamos a hacer el cambio. A mí originalmente me dieron la función de 3, o yo definí la función 3 elevado a 1 menos x. Sin embargo, ¿qué cambio tiene cuando la variable ahora yo le cambio por su valor absoluto? Repito, acá teníamos f de x, ahora en vez de x voy a escribir valor absoluto de x. Presta mucha atención por favor porque no muchos saben este criterio. Entonces, donde vea x simplemente voy a escribir valor absoluto de x. Bien, entonces acá arriba será 3 elevado a 1 menos valor absoluto de x. Ahora, gráficamente, ¿qué comportamiento o cómo se define rápidamente en una gráfica? Bueno, cuando eso sucede, cuando has hecho ese tipo de cambio de x por valor absoluto de x, simplemente el eje Y se comporta como un espejo, pero de la parte positiva de la gráfica. Significa que de esta gráfica, toda esta parte de acá arriba lo tenemos que desaparecer y habrá un duplicado de esta zona y vendría por este lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta. Desaparecemos entonces esta primera parte y vamos a realizar el duplicado por ahí. Muy bien. Hasta aquí ya hemos graficado esta zona, esta parte de la nueva función, cuando la variable ahora está afectada por valor absoluto. Luego, ¿qué viene? Sumarle una unidad. Cuando a una función se le suma una unidad, sufre un traslado vertical.
Justamente eso es lo que vamos a tratar en esta parte. Nosotros teníamos hasta aquí 3 elevado a 1 menos valor absoluto de x. Y le vamos a sumar una unidad. Cuando yo le sumo una unidad, la función sufre un traslado de una unidad hacia arriba. Si le restasen una unidad, sufre un traslado hacia abajo. Aquí la asíntota horizontal es en x, porque sabemos que la función exponencial no va a cortar al eje x. Entonces, este punto, que está en 3, lo voy a subir hasta el punto 4. Y cada uno de los puntos van a subir una unidad. Y la asíntota, que es en x, en y0, subirá a y1. Ahí será la asíntota horizontal. Es por eso que la gráfica tendrá esta tendencia. Desaparecemos nuestra gráfica anterior y no nos olvidemos de ubicar la asíntota que también sufrió ese traslado, ¿ya? En el punto 1. Muy bien, hasta ahí hemos graficado esta parte. Sin embargo, a toda esta parte está afectada por valor absoluto nuevamente. ¿Qué se tiene cuando yo afecto valor absoluto? A ver, aquí tenemos que tener algo bien claro. El valor absoluto, si ya es una cantidad positiva, en mi caso es una función positiva. ¿Por qué, profe? Porque está en la zona y positiva. Entonces, valor absoluto de una cantidad positiva no le afecta. Sigue siendo la misma función. Claro, si yo te preguntase o yo te dijera, valor absoluto de 3, sigue siendo 3. No le hizo nada. Es como que las barras están de más. ¿Por qué? Porque es una cantidad positiva. Aquí gráficamente está en la zona y positiva. Por lo tanto, el valor absoluto no le va a afectar en nada. Significa que esta función simplemente seguirá siendo 3 elevado a 1 menos valor absoluto de x más 1. Simplemente. Es decir, las barras están de más para mi función. Luego vemos que le estamos restando 2 unidades. Entonces a mi nueva función habrá que restarle esas 2 unidades. Cuando yo reste estas 2 unidades, significa que ahora toda esta función va a sufrir un traslado de 2 unidades hacia abajo. Verticalmente hacia abajo. Significa que si este punto superior es 4, vendrá a 2. La asíntota, que esté en 1, ahora bajará 2 unidades. 0 hasta 0 es una unidad, hasta menos 1 va a bajar. Por lo tanto, la función con el traslado simplemente se va a convertir en, mira, ya solamente es como operar, ¿no? Se convierte en 3 elevado a 1 menos valor absoluto de x menos 1. Pero gráficamente fue trasladado 2 unidades hacia abajo y lo vamos a ubicar. Ahí está, ahí lo tenemos. Sin embargo, hasta ahí solamente hemos restado 2. Y nuevamente está afectada por valor absoluto. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Para eso vamos a ir a la parte D, ya el último paso, como quien dice. 3 elevado a 1 menos valor absoluto de x menos 1, si yo le aplico el valor absoluto, gráficamente estamos diciendo que toda la zona negativa del eje Y, la función que está en la zona negativa, aquí como lo pueden apreciar, simplemente se convierte en un espejo el eje X, solo de la parte negativa. Significa que esta parte de la función subirá acá arriba, esta parte de la función subirá aquí arriba y la asíntota subirá también aquí arriba porque está en la zona negativa. Haremos esta primera parte, ¿ya? Haremos la asíntota y graficaremos esta primera parte que se va a trasladar a la parte superior. Por lo tanto, tendríamos de esta manera. Entonces, esta parte inferior tendrá que ser, digamos, borrada. De la misma manera nos vamos al otro lado, ¿sí? Vamos a hacer un traslado y tendríamos que graficarlo por aquí y esta zona de la gráfica tendrá que ser borrada y la asíntota de la misma manera. De tal manera que ahora sí tenemos la gráfica de la función original que me han pedido. Resaltemos un poco más cuál sería la gráfica. Ahí está. Y con ello hemos dado por finalizada esta clase de gráficas en funciones exponenciales con presencia de valor absoluto. Que tengan un buen día, por favor. Si tienen alguna consulta adicional o algún tema en particular, pueden solicitarlo. Que tengan un buen día.